Roma se convirtió en la primera ciudad de la historia con 1 millón de habitantes y fue un centro de progreso tecnológico, legal y económico. Un imperio aparentemente imposible de derribar, estable, rico y poderoso. Hasta que dejó de serlo. Primero lentamente y luego de manera repentina, la civilización más poderosa de la Tierra colapsó. Por civilización entendemos una sociedad compleja donde el trabajo está especializado, surgen clases sociales y la sociedad es gobernada por instituciones. Las civilizaciones comparten una lengua y una cultura principales, domestican plantas y animales para alimentar y sostener grandes ciudades y con frecuencia construyen monumentos impresionantes. La civilización nos permite volvernos eficientes a gran escala, acumular enormes cantidades de conocimiento y poner al servicio de la humanidad tanto nuestro ingenio como los recursos naturales del mundo. Sin la civilización, la mayoría de las personas nunca habrían nacido, lo que hace un poco inquietante que el colapso sea la regla y no la excepción. El colapso rara vez es agradable para los individuos. Su identidad cultural compartida se rompe a medida que las instituciones pierden la capacidad de organizar a la sociedad. Se pierde conocimiento, el nivel de vida disminuye, la violencia aumenta, y con frecuencia, la población se reduce. Las civilizaciones mueren por suicidio, no por asesinato, según el historiador del siglo XX Arnold Toynbee. Él afirmaba que toda cultura colapsa internamente debido a una divergencia de valores entre la clase gobernante y la gente común. Toynbee fue un historiador inglés y experto en asuntos internacionales que publicó una obra en 12 volúmenes titulada Estudio de la Historia. En esta obra rastreó el ciclo de vida de aproximadamente 2 docenas de civilizaciones del mundo. A través de su trabajo desarrolló un modelo de cómo las culturas se desarrollan y finalmente mueren. Toynbee sostenía que las civilizaciones nacen de sociedades primitivas no debido a factores raciales o ambientales, sino como respuesta a desafíos únicos, presiones de otras culturas, terrenos difíciles o condiciones geográficas adversas. Él escribe que las civilizaciones nacen y crecen respondiendo con éxito a una serie de desafíos. Sin embargo, cada desafío debe representar un término medio, no debe ser tan difícil que destruya a una cultura, ni tan fácil que permita que se estanque. Según Toynbee, las civilizaciones siguen creciendo mientras logren enfrentar y resolver nuevos desafíos uno tras otro, en un proceso que llamó desafío y respuesta. Cada civilización se desarrolla de manera diferente porque cada una enfrenta y supera distintos desafíos. Pero las sociedades no responden a esos desafíos como un todo, más bien, existe dentro de ellas una clase particular de élites que actúan como solucionadoras de problemas. Toynbee las llamó minorías creativas. Estas minorías creativas encuentran soluciones a los desafíos e inspiran a los demás a seguirlas, en lugar de imponer su liderazgo por la fuerza. Las masas adoptan las soluciones de estas minorías por imitación, soluciones que de otro modo habrían sido incapaces de descubrir por sí mismas. Esta sincronía entre las minorías creativas y las masas lleva a la civilización a su punto más alto. Toynbee no atribuía el colapso de las civilizaciones a fuerzas ambientales ni a ataques externos de otras culturas. Más bien, afirmaba que el declive comienza cuando la minoría creativa degenera. A través de la decadencia moral o la prosperidad material, esa minoría deja de ser el grupo de grandes hombres que resolvía los problemas de la sociedad y se transforma simplemente en una clase gobernante interesada en preservar su poder. Entonces, se convierte en lo que Toynbee llama la minoría dominante. Toynbee señala que en esta minoría dominante surge una especie de autoidolatría, se vuelven orgullosos de sus posiciones de autoridad, pero son completamente incapaces de enfrentar los nuevos desafíos de la cultura. Finalmente, incapaz de resolver los verdaderos problemas de su civilización, la minoría dominante crea un Estado universal en un intento de reforzar su poder. Sin embargo, esto sofoca la creatividad y somete al proletariado, a la gente común. Él escribe, primero, la minoría dominante intenta mantener por la fuerza, contra todo derecho y razón, una posición de privilegio heredado que ya no merece, y luego el proletariado responde a la injusticia con resentimiento, al miedo con odio y a la violencia con violencia. A medida que la sociedad se deteriora, aparecen 4 actitudes dentro del proletariado. El primero es el arcaísmo, que es la idealización del pasado. El segundo es el futurismo, que es la idealización del futuro. El tercero es el desapego,
que es la retirada personal de un mundo en decadencia. Y el cuarto es la trascendencia, que se resume en enfrentar los desafíos del mundo decadente con una nueva visión del mundo. Debido a esta desunión entre la minoría dominante y el proletariado, y también entre las distintas actitudes dentro del propio proletariado, una cultura unificada se vuelve imposible y la civilización termina desapareciendo. Toynbee resume 3 características fundamentales de las culturas que fracasan: el fracaso del poder creativo en la minoría, el retiro de la imitación por parte de la mayoría, y la consecuente pérdida de unidad social en toda la sociedad. Pero si alguien reflexionó con especial profundidad sobre este colapso civilizatorio fue John Bagot Glub. Para él, todos los imperios tienden a repetir un mismo ciclo. Este historiador del siglo XX observó que, durante los últimos 3000 años, las civilizaciones han seguido aproximadamente las mismas 6 etapas antes de su declive. Glub fue un soldado y autor británico, que sirvió como comandante general de la Legión Árabe de Transjordania entre 1939 y 1956. En sus últimos años, escribió sobre geopolítica e historia mundial, y elaboró una descripción concisa de cómo las civilizaciones surgen y caen. La obra de Glub de 1976, El destino de los imperios y la búsqueda de la supervivencia, es un ensayo denso en ideas que sostiene que todos los grandes imperios siguen un patrón sorprendentemente similar. A partir de la observación de 11 culturas distintas, Glub extrae algunas conclusiones intrigantes que tienen implicaciones para la sociedad moderna. Primero señala que los imperios generalmente duran alrededor de 250 años o aproximadamente 10 generaciones humanas. Aunque existen excepciones, aparece una notable similitud en la duración de sus ciclos cuando se comparan lado a lado. Glub escribe: a pesar de los accidentes de la fortuna y de las aparentes circunstancias de la raza humana en diferentes épocas, los periodos de duración de distintos imperios muestran una notable similitud, y esta tendencia se mantiene independientemente del nivel tecnológico de la civilización. Por ejemplo, los asirios marchaban a pie y luchaban con lanzas, los británicos utilizaban artillería, ferrocarriles y barcos oceánicos. Sin embargo, ambos imperios duraron aproximadamente el mismo periodo de tiempo. La primera etapa de un imperio, según Glub, es la edad de los pioneros, o la explosión inicial. Aquí una nación pequeña y aparentemente insignificante emerge de su territorio de origen y establece una presencia en el escenario mundial. Esta explosión se caracteriza por energía, valentía y creatividad. Glub describe a los nuevos conquistadores como, normalmente pobres, resistentes y emprendedores, y sobre todo agresivos. Al no estar atados a tradiciones establecidas, dependen de la improvisación y la experimentación. Si un método falla, prueban otro. Glub ofrece el ejemplo de Macedonia en el siglo IV a.C. Antes de Filipo, Macedonia había sido un estado insignificante al norte de Grecia. Sin embargo, para el año 323 a.C., 36 años después de la ascensión de Filipo, el imperio macedonio se extendía desde el Danubio hasta la India. La segunda etapa se llama Edad de las Conquistas. La potencia emergente adopta la sofisticación de las civilizaciones más antiguas. De este modo, su expansión consiste en campañas organizadas, disciplinadas y profesionales. Es en este punto cuando la cultura se convierte en un verdadero imperio. Esta etapa se caracteriza por confianza, optimismo y desprecio por las culturas decadentes que han sido conquistadas. Los habitantes del nuevo imperio son prácticos tanto en el gobierno como en la guerra. Además, Glub señala que la ausencia de tradición permite a los líderes una gran libertad para probar cosas nuevas. Después llega la edad del comercio. Con la adquisición de vastos territorios, el comercio se vuelve fácil y seguro para los ciudadanos del imperio. Recursos, personas e ideas se intercambian a grandes distancias, y si el imperio es grande, se produce una gran variedad de productos. La edad del comercio suele superponerse con la edad de las conquistas, pero los valores del público comienzan a cambiar, tal como observa Glub. Las orgullosas tradiciones militares aún prevalecen y los grandes ejércitos guardan las fronteras, pero gradualmente el deseo de ganar dinero comienza a dominar al público. En ese preciso momento, según Glub, una cultura del honor es reemplazada por una cultura mercantil. Como él mismo señala, durante el período militar, la gloria y el honor eran los principales objetivos de la ambición,
Pero para el comerciante, tales ideas no son más que palabras vacías que no aumentan el saldo bancario. La siguiente etapa es la edad de la abundancia, consecuencia natural de la edad del comercio. La ganancia monetaria se convierte en el objetivo principal, y como observa Glubb, la edad de la abundancia silencia la voz del deber. El objetivo de los jóvenes y ambiciosos ya no es la fama, el honor o el servicio, sino el dinero. El espíritu combativo del imperio comienza a desvanecerse, ya que los líderes prefieren comprar a los enemigos en lugar de luchar contra ellos. Como escribe Glubb, se utilizan subsidios en lugar de armas para comprar a los enemigos, la preparación militar o la agresividad se denuncia como primitiva e inmoral y los pueblos civilizados se consideran demasiado orgullosos para luchar. La quinta etapa del modelo de Glubb es la edad del intelecto, un período de intensa actividad académica que, según él, coincide con el declive. Mientras que en la edad de la abundancia la clase mercantil patrocinaba a las artes, ahora universidades y centros académicos reciben enormes recursos. Glubb observó que, en su propia época, Estados Unidos y Gran Bretaña parecían atravesar esta fase. Tal como escribe Glubb, la ambición de los jóvenes, que antes se dedicaba a la aventura y la gloria militar, y luego al deseo de acumular riqueza, ahora se orienta hacia la obtención de honores académicos. Para Glubb, la etapa final de un imperio es la edad de la decadencia. Esta se caracteriza por varios síntomas: división interna, afluencia de extranjeros, materialismo y frivolidad, estado de bienestar, debilitamiento de la religión, mentalidad defensiva. El imperio entra en declive en medio de una cacofonía de discusiones. Glubb escribe que el hablar interminable e incesante no logra resolver los desacuerdos políticos y sociales. En medio de una babel de palabras, el barco deriva hacia las rocas. Esto ocurre porque la inteligencia por sí sola no puede resolver problemas que requieren sacrificio personal. Hay momentos en que la quizás sencilla abnegación del héroe es más esencial que el sarcasmo del inteligente. Glubb señala que las luchas internas son una señal clara de decadencia y cita al Imperio bizantino como ejemplo. Las guerras civiles y las disputas internas consumieron al imperio mientras los otomanos ya estaban a sus puertas. Huelgas, manifestaciones, boicots y actividades similares se vuelven comunes en la última etapa del imperio, y los conflictos internos se intensifican con las amenazas externas. En lugar de unirse frente a un peligro, la nación se desgarra a sí misma. La afluencia de extranjeros, generalmente concentrados en las ciudades, también acompaña el declive de una civilización. Glubb afirma que cuando una cultura es homogénea existe un sentimiento de solidaridad y camaradería, pero un gran número de extranjeros puede alterar esa unidad. Según él, esto ocurre por varias razones. Su naturaleza a menudo difiere de la población original del imperio. En tiempos difíciles están menos dispuestos a sacrificar sus vidas o bienes, tienden a formar comunidades propias, y puede existir resentimiento entre aquellos que anteriormente fueron conquistados por el imperio. Glubb aclara que estos problemas no se deben a la superioridad o inferioridad de ninguna raza, sino a diferencias naturales entre culturas que hacen difícil mantener una sola identidad cultural. En su época observó la llegada masiva de migrantes al decadente Imperio Británico y expresó lo siguiente: hoy en Londres, chipriotas, griegos, italianos, rusos, africanos, alemanes e indios se empujan unos a otros en los autobuses y en el metro, de modo que a veces parece difícil encontrar a algún británico. La frivolidad también es una señal de decadencia. Según Glubb, esta mentalidad nace del pesimismo, y cito: comamos, bebamos y divirtámonos, porque mañana moriremos. La decadencia es, en última instancia, una enfermedad espiritual causada por un periodo demasiado largo de riqueza y poder, que da paso al cinismo, al pesimismo y a la frivolidad. No se hace ningún esfuerzo por salvar a la nación, porque sus ciudadanos ya no creen que haya algo que valga la pena salvar. Glubb veía las similitudes en la duración de los imperios como una razón para enseñar la historia de otra manera. En lugar de centrarse en naciones o periodos específicos, sostenía que debería enseñarse la historia de toda la humanidad. Personalmente me llama la atención cuando Glubb menciona que, cuando un imperio alcanza la madurez y se llena de riqueza material y poder, la decadencia comienza a infiltrarse y la población adopta una mentalidad defensiva. Prefieren aferrarse a lo que ya tienen, refugiándose detrás de sus murallas, antes que exponerse al riesgo.
Esta timidez termina produciendo nihilismo, una actitud demasiado familiar en la actualidad. Cuando una civilización pierde la fe en sí misma, ¿qué propósito pueden tener sus habitantes? Sin embargo, Gluck creía que incluso en medio de esta desesperanza existen ciertos sectores de la población que no solo sobreviven durante el declive, sino que ascienden. Según él, la clave está en recuperar la gran búsqueda, esa misión orientada por un propósito. Gluck pone como ejemplo el declive del Imperio Británico durante su propia vida. En poco tiempo pasó de ser el imperio más poblado de la historia a convertirse simplemente en un país más entre muchos. El imperio como conjunto se debilitó, pero algunos de sus miembros fundaron nuevas naciones prósperas lejos de su lugar de origen. Los Estados Unidos, por ejemplo, comenzaron como una colección de colonias británicas fundadas por aventureros que se cansaron de su tierra natal. Al buscar riesgo y gloria en una nueva frontera, construyeron una civilización desde sus cimientos. Australia y Sudáfrica son otros ejemplos de antiguas colonias que terminaron convirtiéndose en nuevas naciones. De este modo, incluso poblaciones decadentes pueden recuperar el espíritu resistente y creativo de sus antepasados si se enfrentan a nuevos desafíos y entornos. En ese sentido, la decadencia puede revertirse. Gluck menciona cómo las dificultades de la Primera Guerra Mundial demostraron que incluso la élite británica, acostumbrada al lujo, fue endurecida por la experiencia. Como se demostró en Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial, jóvenes criados en la riqueza y el confort no tuvieron grandes dificultades para adaptarse a la vida en las trincheras del frente. La historia de la exploración demuestra lo mismo. Hombres acostumbrados a vivir cómodamente en Europa o América fueron capaces de mostrar tanta resistencia como los habitantes nativos al atravesar desiertos en camello o abrirse paso por selvas tropicales. Lo que esto ilustra es que las personas vuelven a un modo de ser más valiente y orientado al significado cuando se les presenta la oportunidad de participar en una gran misión. Para nosotros hoy, esto puede parecer difícil, porque el mundo moderno ofrece principalmente acceso material, pero no una gran misión cultural. Pero se puede argumentar que esa gran búsqueda no tiene que cambiar el mundo para ser significativa, solo necesita transformarte como individuo. Cualquiera que sea la tarea, debe ser lo suficientemente difícil como para obligarte a cambiar frente al desafío. Así es como se encuentra el significado. Oswald Spengler, historiador y filósofo alemán del siglo XX, conocido por su interpretación cíclica de la historia, ofrece un consejo final, a la vez inspirador y sobrio, para el hombre occidental. Hemos nacido en este tiempo y debemos seguir valientemente el camino hasta el final que nos está destinado. No existe otra opción. Nuestro deber es mantener la posición perdida, sin esperanza y sin rescate, como aquel soldado romano cuyos huesos fueron encontrados frente a una puerta en Pompeya y que, durante la erupción del monte Vesubio, murió en su puesto porque olvidaron relevarlo. Eso es grandeza, eso es lo que significa ser de pura estirpe. Un final honorable es lo único que no puede ser arrebatado a un hombre.